de la tarde, volvemos en directo a Más de Uno Sevilla. Ya saben, es el asunto que nos mantiene ocupados y sobre todo muy preocupados en todos estos últimos días, los incendios que asolan buena parte del país. Estamos en una situación de riesgo extremo y eso además tiene una traducción que ya ven que se están produciendo unos siniestros, unos incendios que son terribles, ¿no? Que están acabando con muchísimo territorio natural, que están poniendo en riesgo muchas viviendas, muchos negocios, a muchas personas que todavía están fuera de sus casas y que no pueden volver. Y hay un debate, además, que se ha generado en torno a esto y es, primero, la influencia del cambio climático en todo esto y las consecuencias que tiene en cuanto al manejo de los incendios, sobre todo, y luego si se puede hacer algo más de lo que se está haciendo para que no tengamos que llegar a estos extremos. O sea, si hay cosas que no se están haciendo en materia de prevención o al final estamos condenados a tener que soportar este tipo de siniestros de forma cada vez más habitual y virulenta. Vamos a hablar de todo ello con Antonio Jordán, es investigador en incendios del Departamento de Mineralogía, Cristalografía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla. Lleva más de 20 años estudiando estos fenómenos, es todo un experto, que es lo que necesitamos a la hora de hablar de estas cuestiones, que luego entra la política y ya nos olvidamos un poco de dónde está el sentido común. Señor Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos viendo cómo los incendios que por otra parte, en fin, hemos vivido en esta tierra, además en el sur, con nuestras temperaturas, tenemos mucha experiencia. Pero se habla de forma constante de una nueva tipología de incendios que son prácticamente no manejables y que tienen cada vez más que ver con condicionantes derivados del cambio climático. ¿Hasta qué punto esto es así? Bueno, los incendios no han sido iguales a lo largo de la historia. El tipo de incendio y la violencia, la extensión que abarcan, dependen en realidad del medio en el que ocurren. Entonces, a lo largo del tiempo hemos clasificado los incendios en función de su superficie. Pero claro, eso no es una definición útil del daño para evaluar el daño que causan en el sistema. Por eso hablamos de generaciones de incendios, que es un concepto más adecuado a la realidad. Uh-huh. En el caso de los incendios de sexta generación, de los que se habla tanto este año o el año pasado, efectivamente son incendios que empiezan a ocurrir a partir de 2015, 2016 en España, y tienen unas características principales que los distinguen de otros, ¿no? Reúnen características de incendios de cuarta o quinta generación, como es la continuidad en la masa forestal, uh-huh, la velocidad de propagación, la intensidad, la liberación de calor tan grande, y la simultaneidad de focos alrededor del foco principal. En el caso de los de sexta generación, reúnen estas características, pero además hay que situarlo en el contexto actual del nuevo clima bajo el que estamos, en el que estamos sufriendo olas de calor muy recurrentes, muy intensas y muy seguidas en el tiempo, con lo cual la vegetación y el combustible están en condiciones distintas a las que tenía el combustible, la masa forestal, en los años 60, 70 u 80, por ejemplo. Uh-huh. En este caso, la biomasa que encontramos sometida a 3, 4, 5 olas de calor muy seguidas, está muy seca, tiene una alta inflamabilidad, de modo que cuando se inicia un fuego, el fuego se extiende rápidamente, se propaga muchísimo y se empieza a generar calor. En este caso, la cantidad de energía térmica que se libera es tan grande que llega a alterar la estabilidad atmosférica. Entonces, empiezan a producirse nubes de tormenta, en este caso ocasionadas por el fuego, que es lo que llamamos pirocúmulos. Una nube de tormenta no es más que una masa de aire que asciende muy bruscamente, ¿no? Uh-huh. En el caso de un fuego muy intenso, la columna de humo asciende rápidamente. La columna de humo lleva CO2, lleva muchos gases, lleva hollín y lleva aire húmedo caliente, que cuando llega a las capas altas de la atmósfera, esa humedad se condensa y
puede llegar a precipitar. Se generan vientos en espiral muy intensos que contribuyen a que las pavesas creen nuevos focos de incendio, y es posible incluso que descarguen rayos, que al caer sobre una masa seca, claro, de nuevo favorecen la aparición de pequeños focos. Esto es lo que finalmente lo convierte en inmanejables en muchas ocasiones, ¿no? Cuando hablan los responsables de servicios de extinción, que dicen es que esto no lo hemos visto nunca, es que esto nos desborda. Pero también es cierto que, a ver, en el componente meteorológico poco podemos influir, y menos en el corto plazo. Pero si tenemos si sabemos lo que ejerce la meteorología sobre la vegetación y cómo esto influye en la virulencia del incendio, en cómo se propaga o en el daño que provoca, eso nos lleva al punto anterior, ¿no? Ese punto en el que hablan que es el realmente necesario para la prevención de incendios, que es para evitar los incendios, que es actuar en otros momentos. ¿Qué está haciendo falta o qué está fallando o qué tendríamos que tener en cuenta a la luz de los nuevos datos de la climatología para que el riesgo no fuera tan elevado o el daño no fuera tan grande? Bueno, como bien dice, un incendio de este tipo es absolutamente inmanejable. Ahí hay que centrarse en la evacuación y salvar a las personas. Pero sí es verdad que siendo inapagable, existen maneras de prevenirlo. Hay que intentar que la masa de combustible, en este caso la masa de forestal o de matorral, no sea continua ni homogénea, es decir, hay que favorecer políticas locales que abarquen pues la poda, el pastoreo, los claros, las quemas prescritas o incluso la regeneración natural, asistida o vigilada en cierto modo. Eso favorece que no va a impedir que se produzca un fuego. El fuego es un agente natural del sistema mediterráneo desde el principio de los tiempos, pero sí es cierto que vamos a impedir o dificultar la aparición de grandes incendios forestales. Claro, se trata de hacerlo un poco más complicado, sabiendo un poco cuál es el panorama, cuál es el movimiento que pueden seguir estos incendios una vez que se producen. Estamos, ya lo saben, en un debate muy intenso, sobre todo en lo político, sobre si el hecho de que se impidan no, o se dificulten, o no se promuevan determinadas actividades que sí eran habituales antaño, cuando estas zonas estaban más pobladas, el uso de la agricultura, de ganadería extensiva y de otras costumbres que se han ido abandonando, y las trabas que se ponen para actuar en el monte, si esto tiene que dejar de ser así o no. Usted sostiene que nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con estos incendios y que para ello también tenemos que concienciarnos de que no tenemos que tener miedo incluso a algunas terapias, si se pueden llamar así, que pueden resultar controvertidas, como son los propios incendios controlados, ¿no? Bueno, me gustaría pararme un momentito en una cosa que has dicho, porque efectivamente hay muchos bulos con ese aspecto, que es las trabas que se dice que pone la legislación. Sí. La legislación no pone trabas. De hecho, la intervención en las masas forestales no solo no es prohibida, sino que es promovida por la ley de montes, ¿no? O por directrices que tenemos incluso a nivel comunitario o de Naciones Unidas. Se promueve la acción en el monte. Lo que ocurre es que esa acción en el monte debe estar legislada y regulada. Es decir, no podemos interpretar como una traba. Exactamente, no podemos interpretar como una traba que no se pueda cosechar a la 1 de la tarde en un día de riesgo de incendio extremo, por ejemplo. Eso es una medida de prevención, realmente. En cuanto a la convivencia con los incendios, ya llevamos así unos cuantos años y efectivamente estos incendios los vamos a tener también el año que viene y probablemente el siguiente. No podemos evitar que aparezcan en este momento, porque todas las acciones que podemos llevar a cabo, todas son a largo plazo. No hay una manera a corto plazo de gestionar la biomasa forestal. ¿Qué tenemos que aprender? No es a no tener miedo al fuego, porque el fuego es algo destructivo que nos causa daño, causa muertes, causa impactos socioeconómicos, pero sí tenemos que aprender que no todos los fuegos tienen por qué ser tan dañinos. Si favorecemos la
la aparición de fuegos de bajo impacto controlable en unas condiciones en las que previamente hemos evitado la acumulación de combustible, por ejemplo, o la continuidad del paisaje, entonces los incendios no van a ser tan grandes, no van a liberar tanta energía térmica. Si utilizamos quemas prescritas o, como usted ha dicho hace un momento, el uso de herbívoros, la transhumancia, Sí. las ovejas, las cabras, incluso los herbívoros salvajes, que también cumplen un papel en la retirada de material combustible. Todo esto son políticas que de alguna manera lo que hacen es facilitar o restaurar un uso tradicional y razonable del medio ambiente o del medio rural, por decirlo de otra manera, que contribuyen a evitar la aparición de grandes incendios forestales. Bueno, pues son cosas que evidentemente tenemos que seguir teniendo en cuenta porque el panorama, la verdad, que es desolador. Antonio Jordán, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.